Hola, soy Oscar Envid. En esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer la instalación del enganche y el kit electrónico en esta Ford Transit. Antes de comenzar con la instalación, nos colocaremos las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. En esta ocasión vamos a montar un enganche en bola placa. Vamos a comenzar con la instalación y en este caso no tendremos más que quitar dos tornillos del paragolpes. Levantaremos un poco el vehículo y comenzaremos con la instalación. En la parte inferior, en el lado de la derecha, nos encontramos con los dos tornillos que sujetan el soporte del paragolpes trasero. Los quitamos. En la parte inferior, esta vez el lado izquierdo, también quitaremos los dos tornillos que sujetan el paragolpes. Antes de continuar con la instalación, tendremos que realizar dos roscas de 12 milímetros en ambos lados, en estos dos orificios. Para realizar el roscado usaremos un macho de 12, le daremos un poco de aceite Para colocar la pieza lateral lo haremos de la siguiente forma. Con el tornillo de 12-100 y arandela ancha lo colocaremos sobre la pieza. Y a continuación, por la parte posterior, tendremos que poner una arandela de 12 para salvar el escalón que tenemos en esta pieza. En la parte inferior volveremos a colocar los tornillos que llevaba ya el vehículo. Los tornillos de la parte superior le pondremos la tuerca de ala ancha. Sobre los orificios que hemos roscado colocaremos esta pieza. Y esta muesca que lleva aquí nos marca la posición. Esa es la que va pegada al chasis. Pondremos los tornillos de 12 con arandela Brouwer y arandela de ala ancha. Los puntos laterales los sujetaremos también con tornillo de 12 y arandela de ala ancha. Sujetando la pieza lateral con el refuerzo. Pondremos las tuercas . Colocaremos el cuerpo central del enganche entre las dos piezas laterales. Colocaremos los tornillos por la cara exterior y las tuercas. Colocaremos también los tornillos del lado izquierdo. Y las tuercas por el otro lado. Dependiendo del año y la versión del vehículo, nos podemos encontrar con el siguiente problema. Os lo he dejado marcado aquí porque tendremos que realizar un pequeño recorte a ambos lados de lo que es la pieza que sujeta la bola. Ahora, para facilitarnos este recorte, que ya hemos marcado, que también lo tenéis en las instrucciones, lo dejamos así marcado y quitamos los tornillos laterales. Dejamos descolgado el enganche y ya nos hemos dejado marcado cómo iría el recorte. Con la ayuda de la sierra circular realizaremos un corte en el paragolpes. Afinamos ahora con el estropajo de fibras y recordar que en esta parte de aquí os podéis llegar a encontrar el cableado de los sensores. Tener mucho cuidado a la hora de realizar el recorte.
Colocaremos la bola, el soporte de base de enchufe y la anilla de seguridad en el otro lado. Una vez que hemos ajustado todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Al ser tornillos de 12 serán 87 Nm. Para la parte electrónica tenemos varias opciones. Podemos conectar un kit específico directamente a la línea de Campus. Eso sí, tenemos que ir a la parte delantera, debajo del asiento, donde encontraremos los conectores de la línea de Campus. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragon Track, el cual no tendremos que desmontar tampoco nada del vehículo y lo conectaremos directamente a los pilotos, pasando tan solo un cable de positivo hasta la parte delantera del vehículo. Lo montaremos de la siguiente forma: colocaremos la base del enchufe en su sitio, pasando el cable por detrás del tubo y lo hemos llevado hasta esta zona de aquí. Sujetaremos la centralita con la ayuda de la anilla y el tornillo que viene incluido en el kit. Colocaremos las masas también con el tornillo que os voy a mostrar ahora, y si fuese necesario tenemos el positivo directo y el del contacto aquí. Distribuiremos el cableado de la siguiente forma: tenemos un cable que es un poquitín más largo para el piloto del lado derecho, este otro cable que va a ir colocado en el piloto izquierdo y el cable de positivo que lo tenemos ya en la parte inferior. Desmontamos los pilotos y pasamos el cableado. Aflojamos los tornillos del piloto. Con la ayuda de la espátula plástica retiraremos el piloto de las grapas de presión. Desenchufamos. Antes de empezar en la parte inferior a colocar el cableado, nos dejamos pasada ya una guía metálica. En la parte inferior del chasis nos encontramos con estas tapas plásticas. Si las retiramos, introducimos la mano y encontramos enseguida la guía metálica que habíamos puesto por la parte superior. Usaremos este tapón de aquí, por donde pasaremos el cable al interior. Hemos realizado los mismos pasos en el lado derecho. Hemos sujetado el cableado del piloto derecho a la instalación del vehículo. Hemos dejado sujeto el cableado en el lado de la izquierda, como veis aquí, y ahora pondremos de esta forma y sujeto por la anilla que lleva en la parte superior la centralita a la carrocería. Usaremos el tornillo autorroscante y con la ayuda del tornillo autorroscante también pondremos las masas. El cable de positivo, para llevarlo más protegido, lo hemos puesto, como podéis ver aquí, y lo hemos introducido en el larguero. Lo íbamos a pasar hasta la parte delantera, pero nos hemos encontrado con este conector, el cual es una preinstalación de remolque, y va preparado con un cable de positivo. Lo que vamos a hacer es insertar el cable dentro del conector y así de esta forma cogemos el positivo directamente desde ahí, evitando tener que llegar hasta la parte delantera. Como podéis ver, hemos usado el propio conector que llevaba la preinstalación, le hemos introducido un terminal y ahora lo conectamos. Ya tenemos positivo. Estamos en el piloto trasero izquierdo, donde hemos hecho llegar el cable de nuestra instalación y conectaremos ahora las señales. Verificaremos, en este caso, el freno y vemos que aquí nos llega la señal del freno. Cable azul con una línea verde. Conectaremos el cable rojo con línea blanca de nuestra instalación. Las fichas de 3M las conectaremos como siempre, pasando primero el cable que va a lo largo
y a continuación pondremos nuestro cable. A través de la zona transparente se puede ver cómo el cable está haciendo buen contacto. Localizaremos la señal de intermitente izquierdo, cable gris-naranja. Aunque os diga el color del cable, es necesario que lo verifiquéis que en vuestro vehículo es igual. Buscaremos la señal de posición, cable violeta con una línea verde. Conectaremos el cable negro con línea blanca de la instalación que pertenece a la luz de posición izquierda. Y por último nos quedará de conectar la señal de antiniebla, que es el cable azul de nuestra instalación. Como veis, es el cable blanco con línea azul que conectaremos con el cable de antiniebla de nuestra instalación. Como podéis apreciar, al colocar las grapas en escala, nos facilita el encintado. Estamos en el piloto derecho y ahora vamos a localizar las señales igual que lo hemos hecho en el izquierdo. Le daremos al intermitente derecho y localizamos la señal en el cable verde con una línea naranja. Lo conectaremos con el cable verde de nuestra instalación. Ahora localizaremos el cable de posición. Lo tenemos aquí en el cable blanco con una línea naranja. Colocaremos el cable marrón de nuestra instalación. Y para finalizar, localizaremos la señal de marcha atrás. Ahí la tenemos, es el cable verde con una línea marrón. Conectaremos el cable naranja de nuestra instalación. Una vez que hemos terminado de conexionar todo el cableado, pasaremos a la comprobación. Con la ayuda del Towbar Tester comprobaremos que tanto posiciones como intermitentes, freno, marcha atrás y antiniebla funcionan correctamente. Y con esto finalizamos el montaje de esta Ford Transit.